En la escena geopolítica global, el control del Asia Central ha sido considerado durante mucho tiempo como una pieza clave en la competencia por el poder mundial. Esta región estratégica ha sido denominada por el geógrafo británico Halford Mackinder como el Heartland o núcleo central del mundo, debido a su ubicación geográfica y sus vastos recursos naturales. En este contexto ha surgido la idea de una tercera horda dorada, una alianza en Asia Central compuesta por Rusia, China y los países del Asia Central que busca asegurar y defender sus soberanías nacionales en un entorno geopolítico cada vez más complejo. El concepto de la Tercera Horda Dorada se basa en la historia y la experiencia previa de las antiguas hordas doradas, como los mongoles liderados por Genghis Khan y los tártaros. Estos poderosos imperios nómades ejercieron un control significativo sobre vastas regiones de Eurasia y dejaron un legado duradero en la historia y la geopolítica de la región. En la actualidad, Rusia y China y los países de Asia Central comparten intereses comunes en cuanto a la seguridad, los recursos naturales y la conectividad económica. La cooperación estratégica entre estos actores puede permitir el desarrollo de infraestructura clave como corredores comerciales, oleoductos y líneas ferroviarias que faciliten el comercio y el intercambio económico en toda la región. Además, una alianza sólida en Asia Central puede contrarrestar la influencia de actores externos y proteger la soberanía de los países involucrados. En esta nueva edición de Trama Internacional, exploraremos en detalle la génesis y los fundamentos de la Tercera Horda Dorada como concepto, así como su relevancia en el contexto de la geopolítica global contemporánea. Analizaremos cómo esta alianza estratégica puede afectar las dinámicas políticas, económicas y de seguridad en Asia Central y en el panorama geopolítico mundial. Además, examinaremos los posibles obstáculos y desafíos que podrían enfrentar estos actores en su búsqueda para fortalecer y proteger sus soberanías nacionales en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. Para comprender el fundamento de la Horda Dorada, nos tenemos que remontar a la primera Horda Dorada, que fue una confederación de tribus nómadas mongoles que se formó alrededor del siglo XIII bajo el liderazgo de Genghis Khan. Esta confederación marcó el surgimiento del Imperio Mongol y tuvo un impacto significativo en la historia de Eurasia. Primero que nada, para entender esto hay que remontarnos sus orígenes. En el siglo número 12, los mongoles eran una serie de tribus dispersas en las estepas de Mongolia y Siberia. Genghis Khan, cuyo nombre real era Temujin, emergió como un líder carismático y militarmente talentoso. A través de alianzas, conquistas y diplomacia, Genghis Khan logró unificar las tribus mongolas y establecer un liderazgo centralizado. Una vez unificados, los mongoles bajo el mando de Genghis emprendieron una serie de campañas militares para expandir su imperio, utilizando tácticas militares innovadoras como la velocidad y la movilidad de su caballería. Los mongoles lograron conquistar vastas extensiones de territorio desde China hasta Europa Oriental. Además de esto, es necesario recalcar que esta primera horda dorada no solo estaba compuesta por mongoles étnicos, sino también por diversas tribus y clanes que se unieron al imperio. Esto incluye una amplia gama de grupos étnicos y lingüísticos como turcos, tártaros y otros pueblos de las estepas euroasiáticas. Además de esto, el imperio mongol estaba estructurado en un sistema administrativo eficiente y altamente centralizado. De esta manera, Genghis Khan y sus sucesores establecieron una jerarquía de gobierno y un código de leyes conocido como Yasa, que regía tanto a los mongoles como a los territorios conquistados, y se estableció de esta manera una red de administradores y funcionarios que supervisaban las diferentes regiones del imperio. Aunque los mongoles eran conocidos por sus habilidades militares, también demostraron una notable tolerancia hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados,
adoptaron elementos de las culturas que encontraron y promovieron el comercio y el intercambio cultural a lo largo de las rutas comerciales, como la ruta de la seda heredada del antiguo y milenario imperio chino. De esta manera, el imperio mongol se mantuvo unido durante varias generaciones después de la muerte de Genghis Khan. Sin embargo, a medida que el imperio se expandía y los diferentes sucesores se enfrentaban a desafíos logísticos y políticos, comenzó a dividirse en diferentes kanatos y terminándose fragmentándose. Aunque los mongoles tuvieron un impacto duradero en la historia de Eurasia, su poderío disminuyó gradualmente con el tiempo. Ahora bien, esa es la antigua Primer Horda Dorada, como entendiéndola como esta confederación, esta unión que llevó a cabo el surgimiento de un imperio que fue totalmente masivo y que controló gran parte del mundo durante muchos siglos. De esta manera, vamos a entrar a entender y conocer a qué se le llamó Segunda Gran Horda Dorada. En el contexto de los altos estudios específicos de Asia Central y Rusia, se menciona el concepto de Segunda Horda Dorada como los acuerdos poderosos entre la Unión Soviética y China. Podemos explorar más sobre este fenómeno y su importancia geopolítica en la región, aunque este término de Segunda Horda Dorada no es ampliamente utilizado en los estudios geopolíticos convencionales que tenemos principalmente acceso en Occidente. Podemos analizar que estos acuerdos clave entre la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China tuvieron un gran impacto en el Asia Central y por eso es reconocida como la Segunda Gran Horda Dorada. Durante la Guerra Fría, la URSS y China, dos países socialistas, buscaron fortalecer sus lazos y desafiar la hegemonía global de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Aunque inicialmente hubo una cooperación estrecha, las tensiones comenzaron a surgir en la década del 60 debido a diferencias ideológicas y estratégicas. A pesar de las tensiones, hubo acuerdos significativos entre la URSS y China que influyeron en la geopolítica del Asia Central. Entre esto podemos mencionar el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua firmado en 1950, en los cuales se estableció una alianza estratégica y militar entre la URSS y China, en las cuales ambas partes se comprometían a brindarse apoyo mutuo en caso de una agresión externa. Este acuerdo ayudó a consolidar la influencia soviética en China y proporcionó un respaldo a la lucha de Mao contra el Kuomintang. Además de esto, existía también un acuerdo fronterizo que, a pesar de las tensiones entre ambos países, se alcanzó un acuerdo fronterizo que ayudó a resolver disputas territoriales en la región fronteriza entre la China y la URSS. Estos acuerdos permitió la delimitación de la frontera y evitó conflictos directos en esta área. Además, también existió un acuerdo de cooperación económica y técnica que buscaba fomentar la cooperación económica entre la URSS y China, incluido el intercambio de tecnología y la colaboración en proyectos de desarrollo. Todo esto nos da a entender sobre cómo existía un gran grado de cooperación entre la URSS y China que tuvo implicaciones geopolíticas significativas en el Asia Central. Esto permitió tener una influencia en los asuntos del Asia Central, en lo cual la URSS tenía una presencia política y militar significativa en la región, mientras que China buscaba a su manera expandir su influencia principalmente a través de la revolución cultural. Además de esto, la presencia conjunta de la URSS y de China en la región ayudó a mantener cierta estabilidad y un equilibrio de poder en Asia Central durante la Guerra Fría. Esto evitó conflictos abiertos y brindó cierta protección a los gobiernos comunistas y prosoviéticos en la región. La cooperación entre la URSS y China tuvo repercusiones en las políticas internas de las diferentes regiones del Asia Central, con un impacto en sus decisiones políticas y económicas, por lo cual la unión de la URSS con China, principalmente potenciada aún cuando estaba con vida Stalin, es importante tener en cuenta que todo esto incluía también serios factores complejos de integración, pero a la vez incluía diferencias ideológicas y estratégicas que poco a poco, luego de la muerte de Stalin, llevaron al deterioro de la relación entre ambos países, lo que impidió el esplendor total
de esta nueva configuración mundial como segunda horda dorada, teniendo en mente quien que controla el Asia Central también tiene una gran proyección hacia el mundo. De esta manera, ya hemos analizado la primera horda dorada con el Imperio Mongol, con las tribus nómadas de Genghis Khan unidas en una confederación que dominó desde Asia Oriental hasta Europa Occidental prácticamente, hasta las puertas de Polonia. La segunda horda dorada, esta unión entre la Unión Soviética y China, que llevó a tener una gran estabilidad en el Asia Central. Y ahora analizaremos algo contemporáneo, lo cual es la tercera horda dorada como un concepto geopolítico y geoestratégico que sugiere una alianza integral entre Rusia, Asia Central y China con el fin de fortalecer las soberanías nacionales y enfrentar los desafíos comunes. Aunque no existe una entidad oficialmente reconocida como Tercera Horda Dorada, podemos analizar como fundamentos y los efectos de una cooperación geopolítica estrecha entre estos actores, tanto Rusia, China, como todos los países del Asia Central, estos países que generalmente le dicen los países Stan, como Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán, Turkmenistán, y también con una proyección hacia Mongolia y también con una proyección hacia, tal vez si se quiere considerar, Afganistán e Irán. Por lo cual es interesante tener esto presente como un contexto histórico y geográfico. Rusia, Asia Central y China comparten una larga historia de interacción e influencia mutua debido a su proximidad geográfica. En el pasado, las estepas euroasiáticas fueron testigos de los surgimientos de grandes imperios y migraciones de pueblos nómadas, incluido las dos anteriores hordas doradas históricas, los cuales fueron los mongoles liderados por Genghis Khan y luego también los tártaros liderados por Batu Khan. Estos eventos históricos han dejado huellas culturales y políticas muy fuertes en toda la región. Además, Rusia, Asia Central y China enfrentan desafíos similares actuales en términos de seguridad y desarrollo. Entre los principales intereses comunes que podemos mencionar, podemos hablar sobre la seguridad regional, en lo cual el aumento de la presencia militar de potencias externas en la región del Asia Central y la amenaza del extremismo violento financiado por Occidente son preocupaciones compartidas. De esta manera, una cooperación más estrecha entre estos países ha ido surgiendo a lo largo de los tiempos para buscar y tener una defensa conjunta contra posibles amenazas a la soberanía y la estabilidad nacionales. Además, toda esta región cuenta con importantes recursos naturales y energía. Toda la región de Asia Central es rica en recursos naturales como los hidrocarburos y los minerales, y a la misma vez China y Rusia, como grandes consumidores de energía, tienen un gran interés en asegurar el acceso a estos recursos para satisfacer sus necesidades económicas. De esta manera podemos ver un puente y una gran conexión entre los países del Asia Central como productores de energía y su conexión con sus antepasados históricos como es China y Rusia. De esta manera se arma una unión perfecta en relaciones ganar-ganar. Además de esto, podemos mencionar sobre la infraestructura y la conectividad, la cooperación en el desarrollo de infraestructura como la creación de carreteras, ferrocarriles, oleoductos y gasoductos tienen el fin de mejorar la conectividad entre los países de la región para facilitar el comercio y el intercambio económico, fortaleciendo la economía de todos los países involucrados. En esto tiene que ver mucho varios proyectos de China y Rusia que ya han establecido una asociación estratégica y una cooperación significativa en varias áreas, incluida la energía, el comercio y la diplomacia, teniendo en cuenta, por ejemplo, la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de China, la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia, los cuales son ejemplos de proyectos que buscan aumentar la cooperación económica y comercial en la región, la colaboración también en los ámbitos militares y la realización de ejercicios conjuntos para mantener y fortalecer los lazos bilaterales. A todo esto, también existen serias amenazas, tanto internas como externas, para impedir que esta tercera horda dorada
florezca y sea potencia mundial. Entre ellas podemos mencionar las diferencias en la percepción de amenazas. Los países del Asia Central tienen relaciones complejas e históricas con Rusia y China, pero algunos países tentados por Occidente pueden ver a Rusia como una potencia hegemónica, mientras que otros pueden preocuparse por por la creciente influencia de China en la región. Y estas percepciones potenciadas por la mediática occidental pueden dificultar la construcción de una alianza sólida. De esta manera se trata de confundir a las naciones del Asia Central para que desconfíen de sus propios hermanos. Además de esto, cada país tiene sus propios intereses y prioridades nacionales, por lo cual lograr un equilibrio entre ellos y encontrar un terreno común para la cooperación siempre es un gran desafío importante para las grandes élites diplomáticas que trabajan en esta región. Además de esto, aunque existe una cooperación económica en ciertas áreas, también hay una competencia económica en otras. Tanto China y Rusia son competidores en el mercado global y si bien las relaciones son de amistad y de una gran cooperación, también pueden surgir tensiones económicas entre ellos que quedaría también como rehenes los países del Asia Central. Pero todo esto es insignificante a comparación de las pretensiones de Occidente en el Asia Central. Se puede argumentar, y con muchas evidencias, que Occidente ha intentado apoderarse del Asia Central para aplicar sus políticas de cancelación cultural y desunir a los pueblos de la región. Esto puede presentarse como un esfuerzo por imponer valores superficiales culturales y políticos occidentales con el objetivo de socavar la identidad y el tejido social de los países del Asia Central. Siguiendo esta línea, Occidente considera el Asia Central como una región estratégica, rica en recursos naturales y ubicada en una posición geográfica importante, con el fin de expandir su influencia y asegurar el acceso a estos recursos. Occidente ha invertido importantes sumas de dinero, multimillonarias, para imponer políticas que debiliten la cohesión social y cultural de los países que componen el Asia Central en su conjunto. En este escenario, Occidente utiliza diferentes métodos para lograr sus objetivos. Esto puede incluir el fomento de divisiones étnicas, religiosas o políticas dentro de los diversos países, apoyando grupos separatistas o incentivando tensiones entre diferentes comunidades, además de promover campañas de cancelación cultural, intentando reprimir las tradiciones y prácticas locales mileniales en favor de una homogeneización cultural al estilo occidental. De esta forma, podemos sostener que Occidente argumenta que estas políticas son necesarias para fomentar la supuesta y entre comillas modernización y la democratización, con todas las comillas que quisiéramos poner, en Asia Central. Sin embargo, esta visión es duramente cuestionada y criticada por aquellos que defienden la preservación de la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos del Asia Central. A modo de conclusión, hemos analizado la idea de la Tercera Horda Dorada como una potencial alianza entre Rusia, Asia Central y China, explorando su relevancia geopolítica en el escenario actual. Si bien es importante considerar que los posibles beneficios y oportunidades de esta cooperación estratégica pueden ofrecer a todos los países involucrados, también debemos tener en cuenta las amenazas que pueden surgir en relación con la influencia occidental. En este escenario planteado por diversos geoestrategas en las regiones orientales, se planteó la posibilidad de que Occidente intentara apoderarse del Asia Central con el propósito de aplicar todas sus políticas de cancelación cultural similar a lo que hizo en Europa Occidental y desunir a los pueblos de esta región para de esta manera, cumpliendo con aquel dicho divides y vencerás. Esta narrativa presenta un desafío importante, serio, real y actual para la autonomía cultural y la cohesión social de los países del Asia Central, y resalta la importancia y la gran responsabilidad que tienen por delante las autoridades en estos países de proteger y preservar las identidades locales y a la misma vez prestar atención respecto a las amenazas que están en las puertas.
En última distancia, la formación de esta tercera horda dorada como una alianza estratégica en Asia Central depende de diversos factores, incluidos los intereses y prioridades nacionales de los países involucrados, y a medida que la geopolítica a nivel internacional continúa evolucionando, es esencial que los actores regionales y globales busquen el equilibrio y la cooperación en beneficio mutuo, protegiendo al mismo tiempo la soberanía y la diversidad cultural de las naciones del Asia Central. Es necesario seguir analizando y debatiendo estos temas para comprender mejor las dinámicas geopolíticas en juego y promover un enfoque equilibrado y respetuoso de las relaciones internacionales en el Asia Central, el cual sigue siendo hasta el día de hoy el Heartland mundial, el corazón del mundo.